Es jueves de paseo y en esta ocasión nos lanzamos hasta Morelos para conocer un lugar que te ofrece contacto pleno con la naturaleza al 100%. Te invito a que me acompañes a conocer los Jardines de México. Este paradisíaco sitio se ubica sobre la autopista México-Acapulco, a la altura de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, y abre sus puertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Desde que llegas a este lugar quedas asombrado y solo basta con observar este fondo. Se trata del lugar donde dejan estacionados sus vehículos, que se trata nada más y nada menos de paneles solares, con lo que este lugar abastece de energía eléctrica una gran parte de su sitio. Los Jardines de México son conocidos como el jardín más grande y colorido de todo el mundo. Este lugar se inauguró en marzo de 2014 y fue creado como un espacio de recreación y de diversión. Lo que busca Jardines de México es recrear en familia y en amigos la posibilidad de pasarla increíble, de disfrutar del maravilloso clima que tiene Morelos, la primavera de México. Todo esto es posible gracias a que dentro de las más de 51 hectáreas de extensión existen 7 jardines temáticos. Todos los jardines tienen su encanto. La verdad es que vale muchísimo la pena visitarlos, cada uno, darle su tiempo, recorrerlos y sudar. Jardines de México es la experiencia que más te hace sentir que estuviste con el contacto en la naturaleza. El jardín italiano asemeja una vía renacentista con espacios asimétricos y flores de diversas especies, tamaños y colores que son dignos de una postal. En el jardín japonés hay arqueotipos y simbologías que reflejan la cultura japonesa. En este lugar, el agua representa la sangre, los arbustos los órganos y las piedras los huesos del cuerpo humano. Y después de recorrer las más de 51 hectáreas que te llevan a conocer los 7 jardines temáticos de Jardines de México, es momento entonces sí de disfrutar unos deliciosos alimentos. Muchas gracias. Sin duda alguna, los Jardines de México te incitan a vivir una experiencia única e inolvidable, sobre todo porque este lugar es sede de festivales y conciertos de talla nacional e internacional durante todo el año. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.